el juicio eterno. Vamos a buscar en Génesis 2:7. Génesis 2:7. Dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Diga conmigo, ser viviente. Una vez más, despiértese. Ser viviente. Amén, así. Muy importante esa palabra, ser viviente. Vamos a ir a Génesis 3:19. Dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya el Señor en esta cita o en esta parte no le dice ser viviente, le dice polvo eres. Y hay una gran diferencia ahí, ¿verdad? Ya no le habla de vida, le habla de muerte. ¿Qué ocasión o qué evento hay entre eres ser viviente y en Génesis 3:19 polvo eres? El pecado. Cuando Dios se refiere al hombre en bendición, le dice eres ser viviente. Luego el hombre, todos conocemos la historia, por un hombre pecamos, porque un hombre pecó, todos pecamos, y por la muerte de ese hombre, muerte espiritual, todos morimos. Y ahora ya no es ser viviente, ahora es polvo eres. Muy interesante eso, porque es una muerte espiritual y también es un juicio. En Hebreos 9:27, este tema nos va a ayudar a comprender el anterior. O sea, es la parte que todavía no se ha hablado. Estábamos en el tema anterior hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y luego de la resurrección viene el juicio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que viene un juicio inmediatamente después de la muerte. Acuérdense que el tema anterior fue la resurrección y esa es nuestra esperanza. De hecho, nuestra fe está de alguna manera asentada en creer que Cristo resucitó entre los muertos. O sea, parte de nuestra fe es la resurrección, y la esperanza a la que todos hemos sido llamados es resucitar algún día después de la muerte, si el Señor no nos encuentra vivos. Hablábamos de que primero van a resucitar, cuando venga el Señor van a ser levantados primero los muertos en Cristo. Ellos son los primeros que van a ascender. Y luego van a ascender, ¿quiénes? Los vivos en el Señor. Sí, los muertos impíos, los que murieron sin el Señor, todavía no resucitan. Ellos están ahí todavía dormidos. Ellos no van a ser levantados. Ahora, antes de los siguientes acontecimientos después de haber resucitado, que es el juicio eterno, hay un juicio inmediato que todos vamos a tener al morir. O sea, usted no es que vamos a descansar y vamos a esperar para recibir un juicio y después saber cuál va a ser nuestra sentencia o cuál va a ser, ¿verdad? Lo que el Señor nos va a dictar. No, nosotros morimos y inmediatamente enfrentamos un juicio.
Acá dice la palabra en Hebreos, por eso se los puse. Hebreos 9:27, nos vamos a leer nuevamente. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, ¿después qué? El juicio. Ahora, este no es el juicio eterno. Este es simplemente saber a dónde le va a tocar. No hay espera para eso. Uno muere y hay dos lugares en donde vamos a estar esperando el juicio eterno. Uno es el paraíso o el seno de Abraham. ¿Sí? Ese es donde vamos a estar nosotros. Si nos toca antes de que venga el Señor, ¿verdad? O los que han muerto ya o están durmiendo en el Señor. Ellos están inmediatamente en el paraíso o en el seno de Abraham. ¿Y cómo es que están durmiendo y están en el paraíso, en el seno de Abraham? Lo que duerme es el cuerpo. El espíritu está en el seno de Abraham. El cuerpo vuelve a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Sí, ¿verdad? Y el segundo lugar es el Hades o infierno. El infierno no es el castigo eterno, solo es la antesala nada más. Entonces, cuando una persona muere, tiene estos dos destinos inmediatos. Esa es como la sala de espera, ¿va? Y a los que son puestos en juicio, al Hades o al infierno, ese solo es la prisión nada más. Es como cuando toman a alguien que robó, por ejemplo, ¿verdad? O hizo algo que no es lícito, lo toman, lo llevan a la cárcel mientras los tribunales dictan sentencia, pero él ya está en la cárcel. Y bueno, César va a entender mejor esto, ¿verdad? Él ya está en la cárcel. Mientras los tribunales toman la decisión de cuál va a ser su sentencia, pero ya están con el castigo. Y ellos están esperando el juicio eterno para que se les dicte sentencia. Pero ya están en la cárcel. Ya están en su castigo, que es el infierno. Vamos a buscar en Lucas para poder darle fundamento a lo que estoy hablando. En Lucas 16, versículo 19. Versículo 19, dice la palabra. Esta es una parábola que nos va a ayudar a entender esto. Esto lo dice Jesús, esta parábola viene de Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿El mendigo murió y durmió o fue llevado a un lado? Por los ángeles fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Dónde estaba ya el rico? En el Hades, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, en nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí
a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que enviase en este caso a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigannos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta palabra, cuando él dice, tienen a Moisés y a los profetas, obviamente Moisés y los profetas están muertos, ¿verdad? Él se está refiriendo, tienen la palabra. Y la palabra es suficiente para que les testifique. Él quería que Lázaro fuese enviado, o alguien fuese enviado del seno de Abraham a que les testificara cómo era el lugar de tormento. Y el padre Abraham le dice, no, tienen la palabra y eso basta y es suficiente para poder recibir exhortación y hacer un giro, un cambio en la vida. Si no escuchan a Moisés, o no leen, o no atienden la palabra de Dios, mucho menos a alguien que venga de entre los muertos. No va a funcionar. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, lo que quiero enfatizar en esta cita es, ¿dónde toca? O sea, ese juicio, ¿no? Ese juicio inmediato, después de la muerte, todos vamos ya sea al seno, y esa es nuestra esperanza, o al Hades, que es el infierno. También vamos a buscar en Lucas 23:43. Dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es uno de los 2 ladrones que estaban también crucificados al lado del Señor. Y ojo acá, porque de acá se ha hecho un argumento. Muchos han entendido o han interpretado que el Señor les dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero yo quiero que usted ponga los ojitos ahí en el 43 y lea la palabra. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es lo mismo decir, hoy te digo que hoy estarás. ¿Está conmigo? O sea, él le dice al Señor, obviamente están ahí en las últimas, ¿verdad? Esperando la muerte. Y el Señor, ese hombre se arrepiente y le pide al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y él le dice, de cierto te digo que hoy, diga conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, de cierto te digo que vas a descansar, vas a dormir, vas a esperar un tiempo, luego vendrás. No, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una gran diferencia, le digo esto, porque muchos argumentan que el Señor dijo, hoy te digo, y no dice así, ¿verdad? Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Han habido juicios en la historia. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, pero estos no son juicios eternos. El arca de Noé, el diluvio, cuando Noé hizo el arca, también fue un juicio. Y así Israel ha tenido muchos juicios, ha tenido muchas situaciones de juicios del Señor. Y podemos hablar que en la tierra también han habido juicios en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando han habido desastres naturales, yo creo que a veces son juicios del Señor, ¿verdad? En lugares donde se han levantado figuras para idolatrar o ideologías que son una blasfemia en contra de la fe del Señor.
han pasado cosas bien fuertes. Fíjense que Honduras tiene juicios por conductas internas, por corrupción, por droga, por malos hábitos, las malas costumbres, perder los valores, y estamos pagando esos juicios diariamente. Pero desastres naturales, Dios ha puesto misericordia en este país, por la fe que hay en este país. Y tembló como para que esto se partiera en dos y no pasó nada. Un muerto hubo. En otros países medio tiembla y salen en los diarios no sé cuántos, miles de muertes, ¿verdad? Y aquí no, y somos un pedacito de tierra, ¿no? Que medio llueve y ya hay damnificados, ¿no? Medio cae una lluvia y ya hay damnificados. Entonces, de alguna manera, por la fe, somos un país tal vez mal educado, pero con fe. Y eso el Señor lo respeta. Ya ha puesto su mano para parar los juicios. Pero este no es el juicio eterno. Te digo porque se levantan tantas cosas. No, ya fuimos juzgados. En la tierra se pagan las deudas y los pecados. No, uno paga ciertas cosas aquí, ¿verdad? Porque lo que uno siembra, cosecha. Los juicios colectivos de las naciones, bueno, sí han habido. Pero viene el juicio eterno. La diferencia es que este es eterno, diga conmigo, eterno. Y para entender mejor el juicio eterno, vamos a buscar, porque dice la palabra que el juicio, ya refiriéndose al juicio eterno, comienza por la casa. Y este juicio eterno, hay dos tipos de juicios, uno para los fieles y justos y otros para los impíos. El de los justos se llama los tribunales de Cristo, y el de los impíos se llama el juicio del trono blanco. Le digo para que cuando usted lee en la palabra y estudie esto, entienda que son dos tipos de juicios diferentes. El de los justos es el tribunal de Cristo y el de los impíos es el juicio del trono blanco. Vamos a comenzar como dice la palabra que va a comenzar, por la casa. Vamos a ir a Romanos 14:10. Me va a esperar en Romanos 14:10 y vamos a hablar para que no se me pierdan un poco del orden de los acontecimientos. Entonces, primero, resucitan los muertos en Cristo. Acuérdense que eso es lo primero que va a suceder. Viene el Señor, se detiene en el cielo y son levantados los muertos o los que dormían en Cristo. Ojo, ¿verdad? Que estos que se van a levantar no estaban dormidos en el espíritu, solo en el cuerpo. Sí, ¿verdad? Porque ellos estaban en el seno de Abraham o en el paraíso. Van a ser levantados y llevados donde el Señor esté en los cielos. Y luego vamos a ser levantados o raptados los que estemos vivos en el Señor. Luego de eso vendrá la ira de Dios. Y este no es el juicio eterno. Este no es el juicio eterno todavía. Pero la tierra va a conocer el día de la ira de Dios. Ahora dice la palabra que para los hijos de obediencia no hay ira. Ya usted y yo no vamos a estar acá. Solo van a quedarse acá. Ni los muertos que estaban muertos sin el Señor en el Hades van a permanecer en el Hades. Y esos ya comenzaron a fuego lento. Tampoco. Ellos se quedan ahí. Los que estén vivos sin el Señor van a conocer la ira del Señor. Ellos son los que van a quedar para experimentar la ira del Señor. Usted ya está con el Señor en ese momento. Luego de eso, vendrán el juicio de los tribunales de Cristo, que es lo que vamos a ver ahí en Romanos 14:10. Ese es el de nosotros. Porque el juicio comienza en la casa. Romanos 14:10. Pero tú, dice la palabra, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿cuántos?
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo no le está hablando a una multitud, Pablo le está hablando a un grupo de personas segmentadas, le está hablando a los cristianos. Y le dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablando entre los hermanos. Si todos vamos a tener que presentarnos delante de los tribunales de Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios 5:10. 5:10. Dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todavía Pablo solo se dirige a los cristianos. Nosotros como salvos vamos a tener que ir a presentar, porque aún salvos cometemos errores. Aún salvos hacemos obras buenas que realmente son malas o que tienen malas intenciones. Parecen ser buenas, pero tienen malas intenciones. Y eso va a ser confrontado. No por eso vamos a ir al infierno, porque tuvimos fe, pero dentro de la fe fallamos. Y eso es lo que se va a tener que ir a presentar allá, pero por la sangre de Cristo, pues vamos a ser justificados. Ahora, yo no estoy hablando de pecado, yo estoy hablando de buenas obras o cosas que parecían buenas que de repente se estaban haciendo con malas intenciones, o no se hicieron con excelencia, o no se hicieron con el esfuerzo, o no se hicieron con el sacrificio debido. O sea, el Señor lo que quiere hacer en el tribunal de Cristo es certificar los galardones. ¿Sí? Salvos somos ese grupo. Ese grupo. Vamos a entenderlo en 1 Corintios. Vamos a leer del 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ojalá no esté equivocado ya. 1 Corintios 3, 11. Y si sobre este fundamento alguno edificare, sí vamos bien. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, vamos a leer esos tres primeros. Oro, plata, piedras preciosas. Escuchen los otros tres. ¿Qué diferentes son? Madera, heno y hojarasca. Sigamos leyendo en el 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día, la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Por qué va a ser revelada? Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué va a recibir? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el Señor dice, él va a ser salvo, pero va a recibir una pérdida. Y es la pérdida de ese galardón. ¿Qué van a representar esos galardones en el cielo? Pues sepa el Señor, pero si Él nos está dando galardones, acuérdense que viene una era milenial y luego viene la eternidad para gobernar. Créanme que para gobernar ahí es donde van a tener que depender los galardones. Seguramente en la eternidad van a haber de alguna manera autoridades o van a haber personas administrando responsabilidades en el Señor. Seguramente, ahí vamos a entrar a especular y es lo que no quiero, pero van a haber algún tipo de responsabilidades porque el Señor va a dar galardones y el tribunal de Cristo es simplemente o específicamente probar la obra de cada uno y certificar los galardones. Y lo que dice aquí el Señor es, todos aquellos, sabemos que el fundamento es Cristo, o sea, somos cristianos, ¿verdad?
Y cada quien decide qué va a edificar sobre el fundamento que es Cristo. Esa es nuestra fe. Puede edificar oro, plata o piedras preciosas, dice. ¿A qué le suena oro, plata y piedras preciosas? A excelencia, esfuerzo, ¿sí? Amor, porque solo aquellos que dan ese tipo de cosas lo hacen con amor, ¿va? Pagar el precio, costo, es difícil, es fuera de lo común, ¿sí? Pero las otras son heno, paja y hojarasca. No solamente hay obras encima del fundamento de Cristo que son oro, plata y piedras preciosas, hay obras que son heno, paja y hojarasca. Eso me suena a mí a inflamable. Eso me suena a mí que consumible. Eso me suena a mí que no va a poder sostenerse. ¿Me explico? Y va a ser probado con fuego, dice. El oro se sostiene con el fuego, se mantiene, es más, se purifica. La plata igual, las piedras preciosas igual. Pero la paja, la hojarasca, el heno son inflamables. Entonces el Señor está diciendo acá, muchos cristianos tienen obras o están haciendo obras. ¿Cuáles son esas obras? Servicio, adoración, autoridad en el Señor, responsabilidades delegadas, privilegios delegados. Muchos, plata o piedra preciosa, porque lo hace con excelencia, lo hace con amor, lo hace con entrega, lo hace con sacrificio para el Señor. Amén. Yo oro que los grupos de alcance de mis discípulos sean así: oro, plata y piedras preciosas. Amén. Pero ojalá que no sean grupos que parezcan heno, paja y hojarasca. Solo así por salir del paso, o servir por salir del paso. Aquí hay que poner atención a los ministerios, ¿verdad? ¿Cómo estamos sirviendo? Si realmente estamos sirviendo con excelencia, con el oro, con la plata, como piedra preciosa. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿Qué tipo de adoración le trae usted al Señor acá el domingo? Solo pura paja. Salió buena, ¿eh? Puro heno, puro hojarasca, inflamable. O le trae realmente piedra preciosa. Le trae plata, le trae oro al Señor usted cuando está adorando. Hoy lo vamos a ver aquí. Me encanta ese versículo. Ahora entendemos eso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, no a ver si somos salvos. Si usted viene si ya había usted colgado los tenis, pues entonces usted ya había estado con el Señor. Al tribunal de Cristo, cuando estemos ya todos juntos, vamos a presentarnos solo para certificar nuestras obras y recibir los galardones. Luego de esto, viene una era que se llama la era milenial. Nosotros vamos a estar 1000 años con el Señor en el cielo, mientras aquí está el crujir de dientes, ¿verdad? Y luego de esos 1000 años, resucitan los muertos o despiertan las personas que estaban sin el Señor. Y viene el juicio de los impíos, que es el juicio del trono blanco. Vamos a ir a Apocalipsis 20:11, ojalá que ese sí le pueda atinar. Capítulo 20, versículo 11. Ahí en el 11. Apocalipsis 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, eso es la gente que quería esconderse. Y vi a los muertos grandes y pequeños. O sea, van a ver personas que vayan al infierno pequeños. De pie, dice, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren el 13, interesante. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el final destino de todos ellos, ¿verdad? El lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mire qué específico Apocalipsis. Esta es la muerte segunda, dice. ¿Por qué muerte segunda? Ya se lo vamos a explicar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Crean, hermanos, ese día que pasamos enfrente a aceptar al Señor es más importante de lo que creemos. Está escuchando aquí usted, ¿verdad? Dice que van a estar pequeños y grandes, y que los que habían muerto en el mar los va a entregar. Y mire, aquí es donde dice, y el Hades y el infierno entregarán los que estaban ahí esperando. Mire qué triste eso, estar en el tormento del infierno, ser entregados en el trono blanco para poder recibir sentencia e irlos a tirar al lago de fuego. Y por eso dice, esta es la segunda muerte. Solo que acuérdese que esta va a ser una muerte eterna, ¿verdad? O sea, eternamente van a estar sufriendo. Si el infierno es la antesala, usted se puede imaginar el lago de fuego. En el lago de fuego, después de la etapa milenial, también va a ser lanzado Satanás, el anticristo, la bestia, y juntamente con ellos, aquellos muertos que eran impíos. Así que, hermanos, realmente tenemos mucho por qué celebrar. Yo creo que este mensaje debería darnos el sentido del esfuerzo que hacemos por estar acá. Y saber que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Que si hay algo que le temo horriblemente, más que el infierno, más que el Hades y que el propio diablo, es a la ira de Dios. Porque Dios todo lo hace bien, y cuando se enoja bien, ¿verdad? Así que espero, este es un tema, hermanos, de semanas. Se tendría que dar una serie para este tema, pero la idea es darle por lo menos el orden de los eventos y poderlo ubicar a usted en su fe, qué le toca. ¿Qué le toca si se porta bien? ¿Y qué le toca si se porta mal? Y realmente no olvidar ni tomar en menos que algún día nos vamos a presentar delante de Él, aún siendo salvos, y que le vamos a tener que dar cuentas. ¿Por qué abriste ese grupo? ¿Por qué ibas a la iglesia? ¿Por qué servías o por qué no servías? Si servías, ¿cómo le servías? ¿Por qué adorabas de esa manera? Un día vamos a tener que estar delante de Él, dando cuentas. Créame, ese día todos vamos a querer poner el pecho para que Él nos ponga una medalla. Claro que sí. Porque ese es el Señor. ¿Cuál es su fe? Algún día tenerlo enfrente, ¿verdad? Algún día tenerlo delante. Y obviamente si tenerlo delante, pues para una palmadita ahí, un abracito, ¿verdad? Para tirarse a sus pies, adorarlo. Pero ojalá que no nos vaya a decir, sí, pero la obra que hiciste fue consumida, porque no era una obra digna de mí. Entonces, esto es para que todos, sabiendo esto, sirvamos de la mejor manera. Lo que hagamos, hagámoslo de la mejor manera para el Señor. Todo esfuerzo, todo sacrificio vale la pena. De hecho, el mensaje de hoy nos va a abrir un poco más la mente también en el culto para poder entender a qué hemos sido llamados y que todas las cosas que hacemos secularmente, que yo no digo que hay actividades seculares porque todas tienen que ver con Dios, pero todas las actividades que están fuera directamente del servicio del Señor son importantes, pero no son más importantes.